Buenos días, amigas y amigos de estos domingos sin estrés. Muy buenos días a todos y a todas. Domingos sin estrés, sin café y siempre buscando cómo hacer florecer una idea sencilla, ¿no? O más que hacerla florecer, vamos a decir, podarla, cuidarla y mojarla, ¿no? Echarle agua. El domingo sin estrés es un espacio de reflexión sobre cualquier esfera del conocimiento a los fines de meditar solo un poquito sobre aspectos de la vida y de la razón, que es ese motor que nos impulsa a pensar y actuar, eso que los griegos llamaban el logos humano. El logo es la razón, el pensamiento racional. Gracias por acompañarnos siempre cada domingo sin estrés. Recuerden que este momento de diálogo es gracias al apoyo y la colaboración de Francia A. Brick o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas, préstamos hipotecarios, financiamiento, cualquier orientación sobre la compra de un bien inmueble, un vehículo, un apartamento, una casa. Llame a Francia. Tiene la licencia, la experiencia y el manejo de muchos años en esta importante área de la financiera y la inmobiliaria. Francia le puede asesorar y ayudar de manera muy clara para no ser perjudicado y dos, para que tenga los mayores y mejores beneficios al momento de hacer una transacción de este tipo, no como un préstamo hipotecario. Llámela al 718-344-0819. 718-344-0819. Las consultas con Francia han sido muy fructíferas para la gente que está en todo Estados Unidos, Maryland, Connecticut, Massachusetts, la Florida, Nueva York, New Jersey. Llame a Francia, donde quiera que usted pueda estar y necesite una asesoría. Bueno, a sugerencia de una amiga del café, nosotros elegimos el tema de la mitología griega, de los mitos en sentido general, aunque otras veces lo hemos tocado, pero ahora lo vamos a ver desde un plinto, desde una plataforma diferente. Así que vamos a hablar hoy de la mitología griega y de la mitología occidental. Porque en el mundo oriental y asiático, por ejemplo, o medio oriental, hay otro modelo mitológico de creencias, de cultura, de arraigo, de tótems, tótem con M, que quiere decir como esa figura que puede ser natural, humana, que puede ser de un fenómeno natural, que simboliza y genera un resguardo, protección como sistema de creencias, y esto tiene un origen puramente americano en las tribus, en las llamadas tribus originarias de América del Norte, esto que es hoy Canadá y Estados Unidos. Los grupos humanos de allí fueron los que le dieron forma creativa a la imaginación para concebir los tótems. Entonces el tótem es un resguardo, una salvaguarda, una protección de origen naturalístico regularmente, que servía de cohesión a los grupos humanos en esa fase de la vida, ¿no? Casi primitiva. Pero hoy vamos a hablar del mito, vamos a decir, desde el constructo griego y occidental para toda la cultura, qué significado tiene de forma sencilla y cuáles repercusiones ha tenido en la creencia y la cultura de este lado del mundo. Mito, en términos filosóficos, la filosofía que he estudiado mucho, el mito, para la filosofía,
el mito tiene 3 acepciones. Por ejemplo, Abagna, ¿no?, que es uno de los estudiosos de esta concepción y recopilador de grandes fuentes bibliográficas, para él el mito tiene 3 acepciones simples, de alguna manera esquemática para sintetizarlo de forma más comprensible. El mito como forma atenuada de intelectualidad. 1. Forma atenuada de intelectualidad. El mito como forma autónoma de pensamiento, ¿no? Forma autónoma de pensamiento. Cómo la libertad del pensamiento puede concebir determinadas manifestaciones mitológicas que tienen un acervo y una creencia tan poderosa que ha permanecido desafiando el tiempo. Y la tercera acepción vendría siendo el nivel de instrumento del mito, el mito como un instrumento de control social. ¿Cómo así como un instrumento de control social? Porque el mito, además de simbolizar un sistema de creencia, el mito también ha servido para elevar y enervar a grupos hasta el punto de que mediante el lenguaje simbólico del mito se pueda infundir temor, imponer control y coerción incluso psicológica o material. Entonces esas son las 3 acepciones como una forma atenuada del pensamiento intelectual o la intelectualidad, como una manera autónoma o autonómica del pensamiento y también como un instrumento de control social. Eso es desde el punto de vista del estudio que hace la filosofía. Ahora bien, eso se descompone y se desgrana de 1000 maneras y formas y por escuela distinta y tratamiento distinto, desde el punto de vista, por ejemplo, de la lengua, cómo el lenguaje se favorece, se nutre del mito y se alimenta para crear todo un sistema de significantes y significados, de símbolos lingüísticos, orales y escritos que han desafiado el tiempo. Para citar un caso, el mito de las creencias, por ejemplo. Ha habido grupos humanos a través de la historia, en cualquier rincón del planeta, que han hecho del mito todo un sistema de creencia poderoso, cohesionador, que unifica a los grupos, como una especie de cemento de identidad, pero también como el mito de la guerra, por ejemplo. Vamos a hablar del caso de uno de los mitos más poderosos que ha sembrado la cultura occidental, que no tuvo existencia material nunca, sin embargo, todavía pervive en la mente como un arquetipo, como un prototipo, como un artesón histórico y bélico. Ustedes pueden, por ejemplo, para resumir todo esto que acabo de decir, pensar en la figura de Aquiles. Aquiles mató a Héctor en la mitología griega. Aquiles. ¿Quién es el personaje de Aquiles? Sirvió de inspiración a Julio César, a Alejandro Magno y al propio Napoleón. Sin embargo, Aquiles no existió. Es una invención de la mitología. ¿Qué significa la palabra mito, por lo tanto? Mito significa relato. Relato, cuento, narración, regularmente en principio de origen oral, luego con el desarrollo del lenguaje escrito pasa ya al relato gráfico, escrito. Pero el origen de la palabra mito en griego es mito, significa relato, que viene siendo cuento. Ha habido una sustancia de la imaginación humana que le haya dado más, vamos a decir, elementos a la literatura que el mito, ¿no? La literatura es un producto de la alimentación que genera el mito. Por lo tanto,
Los griegos, como ustedes saben, los griegos, la cultura griega invadió el mundo para siempre. La cultura griega establecía diferentes escalas de entender el mundo. Una forma, para citar un ejemplo de los griegos y la filosofía, era el hilozoísmo. ¿Qué era el hilozoísmo? Era la concepción filosófica de que todo lo existente estaba relacionado a la naturaleza. El agua, el fuego, el aire, el suelo, la tierra, en fin, todo eso eran elementos que constituían manifestaciones naturísticas de donde se originaba todo cuanto hay en la Tierra, en el planeta, en el universo. Porque la cultura griega tenía una concepción universal, era holótica. Holótica significa que era abarcantemente y absolutamente totalitaria. Era una verdadera concepción universal. El mito, por lo tanto, en la cultura griega vemos, por ejemplo, a los presocráticos. ¿Cuáles son los presocráticos? Gorgias, Protágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Jenofonte, Pitágoras. Toda esa gente fue anterior a los tres clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Algunos están 4, 5 siglos antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo. Pero hay un griego que es el campeón de esta discusión. Se llama Anaximandro de Mileto. ¿Quién es Anaximandro de Mileto? Anaximandro de Mileto es un alumno de Tales de Mileto. ¿Quién es Tales de Mileto? El gran sabio de presocrático que se puede considerar dentro de los sofistas, que decía que todo el origen de las cosas estaba en el agua. Para Tales de Mileto, todo cuanto existía venía del agua. Ese era, en palabras de Anaximandro, cuando buscamos la causa primera, el origen de las cosas, estamos recurriendo a un mito llamado Arché o Arché. Arché significa motor primario, causa primera, impulso, primer soplo, causa de las causas, causa del origen, causa primordial. Entonces, para Anaximandro, que nació en el siglo VI, si no me falla la memoria, estoy hablando de forma muy memorística, ¿no? Y parafraseando más o menos, Anaximandro vendría a nacer en el siglo VII, eso sería a principios del siglo VII, 610, 611, hasta el año 540, 45, por ahí. Recuerden que se contaba de atrás para adelante antes de Cristo. Entonces él nació a principios del siglo VII, viene siendo el año 610, 611. Anaximandro concibió una construcción lingüística y mitológica que él denominó apeirón. Apeirón quiere decir en griego negación, no. Y peras o peiro significa límite, con fin. Entonces, no límite, no con fin, no ilimitado. Apeirón significa no ilimitado, no inextinguible, no acabado. Significa que era eterno. Entonces, el Arché de Anaximandro, la causa primera, el motor primero era el apeirón. Y a partir de ahí, él fue un continuador de Tales de Mileto, le puso etiqueta a la teoría de Tales de Mileto y a partir de ahí el mundo empezó a explicar la naturaleza, el origen del universo, del ser, de las cosas que había en el planeta. Empezaron a explicarlo a partir de los archés, de las causas. Para él era el apeirón, para Anaxímenes era el fuego, para Tales de Mileto era el agua, y así sucesivamente. Ahora,
¿Por qué yo recurro a esto? Porque el mito surge de la filosofía y se separa de ella. Son los propios filósofos griegos los que dicen lo que ocurre es que una cosa es el mito que cree la imaginación y otra cosa es el mundo real. Entonces ahí entra un señor que se llama Platón. Platón tiene varios textos, uno de ellos el Gorgias. Gorgias es un filósofo presocrático que Platón lo analiza, lo estudia, y en uno de sus textos, entonces lo trata y trata de dar una explicación del mito en Gorgias. En Platón, ese señor es el gran arquitecto del pensamiento mitológico, pero además de la concesión de las ideas como eternas. Para él las ideas son eternas. Y tiene una explicación, ¿cómo lo digo? De forma sencilla, que hay tres tipos de ideas: las del bien, la de la justicia y la de la belleza. Cuando habla del bien, habla de un bien infinito en su enfoque, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar para aterrizar el mito? El mundo occidental está diseñado y pensado en base a tres elementos que yo he mencionado siempre: la religión judeocristiana, el derecho romano, germánico y la mitología griega y la filosofía griega. Entonces, para Platón, el mito es como algo que se opone a la verdad. Se opone a la verdad, fíjense, se opone a la verdad. Para Aristóteles también, pero con la diferencia de que Aristóteles, que fue su alumno, y es del cual se ha heredado una buena parte de ese armazón de creencias, para Aristóteles también se opone a la verdad, pero es una forma aproximada a la verdad, es una aproximación verdadera, como si fuera cercana a la verdad, el mito, cuando se originan las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que no es del todo una oposición a la verdad, sino una manera aproximada a la forma de la verdad en el descubrimiento de las cosas. Lo quiero decir de forma sencilla. Para Aristóteles dice, no, el mito tiene algo de verdad. No solo es una creación de la imaginación, tiene una aproximación de la verdad. Recuerde que en los griegos le llaman logos al pensamiento racional, al que está basado en la evidencia, en la epistemología, en la comprobación. Pero le llaman patos a la parte emocional, a la que no está basada en la razón, sino en la emoción. Entonces, el mundo de Platón es tomado a la caída del Imperio Romano, florece, reverdece con el pensamiento de la patrística. La patrística es la de los padres de la iglesia antigua, los fundadores de la teoría religiosa de la antigüedad, de la iglesia primera o primitiva. Y uno de esos hombres es San Agustín. El primero de todos se llama Orígenes, que es un filósofo religioso, creyente, muy inteligente, muy culto, creo que de Alejandría, si no me falla la memoria. Y Orígenes le da un giro hacia la interpretación. Él crea su propia forma de interpretar, su propia hermenéutica, o sea, se le llama perícopa y homilética, para entender la escritura, homilética y perícopa. Y entonces, Orígenes es continuado por otros. Creo que él junto a San Agustín en esa primera etapa, son los grandes teólogos del pensamiento religioso. Y
perfilan todo un armazón de teorías sobre esa base. Entonces, el mito da un giro, dicen los filósofos, estoy hablando del punto de vista filosófico, no religioso, el mito da un giro hacia el mito cosmogónico. ¿Qué significa mito cosmogónico? ¿De dónde viene el universo? Pero sigue hacia el mito soteriológico, la interpretación de la teología en sus diferentes fases. Y por último, el mito escatológico ya es más hacia la creencia de los finales y de los tiempos últimos del mundo. Y ese trípode sostiene la concesión de las creencias desde esa parte que he señalado anteriormente, de Orígenes, Agustín y todos los que le continuaron. En una filosofía más cercana, Cassirer, que tiene una gran discusión con Heidegger, Cassirer es un filósofo alemán que tiene una obra que se dedica al estudio del mito, ¿no? En Occidente. Creo que se llama Philosophie der symbolischen Formen. La filosofía del estudio de las formas simbólicas. Pero aparece un señor llamado Martin Heidegger que barre el piso con él, porque Heidegger ataca la metafísica, que al final viene siendo como la matriz donde se mete toda esa parte del mito. Entonces Martin Heidegger le entra y lo desbarata filosóficamente a Cassirer y vamos a decir que funda una escuela de pensamiento desde que se puede considerar post-metafísica, en un texto que otra vez yo he hablado llamado Ser y Tiempo. Entonces, la tradición griega fundó un sistema de creencia basado en el demiurgo, que era una especie de semidios que no llegaba a Dios, pero era un ser que era como insuflador de la creación del universo. El Apeirón, que ya le hablé de Anaximandro, los seres enteógenos, que eran una especie de semidioses que no llegaban a la eternidad por completo, o sea, no llegaban a ser eternos por completo. Y todos esos dioses que ustedes han visto, desde Zeus, que es el papá de todos los dioses, Afrodita, Zeus, Venus, toda esa concesión mitológica que ustedes han visto, llegó un momento que la filosofía oriental la influyó. Y entonces a partir de Platón se empezó a buscar el origen de la llamada cosmogonías, que era el origen del universo, desde otra concesión, pero siempre ligada al mundo mitológico. ¿Qué hicieron los grandes escritores griegos como Homero? Alimentaron esa. Ustedes leen la Ilíada o la Odisea y se dan cuenta que es una recreación sublime, ¿no?, de la mitología. Siempre bélica, guerrera, poderosa. El personaje de Ulises, todo esto. En fin, el mito es ligado a la vida humana, se ha confundido con la realidad, ha alimentado la imaginación y la creatividad, no cabe duda. Rompió el esquema del naturismo a seca, creó todo un sistema de creencias y valores, y todavía la humanidad está permeada y alimentada por los mitos. Todavía hay grupos humanos que le rinden tributos, pleitesías, creencias, reconocimiento, y se transmite de generación a generación. Grupos humanos de todos los niveles, ricos, pobres, desarrollados, no desarrollados, porque es parte del sistema de creencias que ya se convirtió en algo epigenético. Uno nace con esa tendencia a creer y buscar sobre esa concepción del mundo. Lo importante es saber que el mito es una construcción de relatos, producto de la imaginación, que le da vida a la naturaleza, a los seres, que crea mediante la imaginación fuerzas supranaturales y todo esto, y que constituye un sistema de valores
que en todas las culturas se ha vuelto universal. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias por siempre estar los domingos. Gracias Francia Abril, Francia Baloy, por todo su apoyo. Ella es Mortgage Banker. Llámela al 718-344-0819 y le puede asesorar para cualquier compra hipotecaria que usted vaya a hacer. Nos vemos este lunes, Dios mediante, al mediodía en el Café con Nieve. Solo fue una manera resumida. Hay libros, por ejemplo, Roland Barthes tiene un libro que se llama Mitologías, que es formidable. Roland Barthes fue un lingüista, estructuralista, intelectual francés, egresado de una de las prestigiosas escuelas como el Liceo Louis Le Grand. Es un hombre con un pensamiento amplísimo que puede ayudarnos mucho más para encontrar detalles. Así, este señor, y yo lo mencioné la pasada semana, ¿no? Lo aborda constantemente en todas sus obras. El señor Yuval Noah Harari, en Deus y también en Sapiens y en 21 lecciones para el siglo XXI, siempre trata el mito como esa tradición arrastrada por la humanidad. Gracias, muchísimas gracias.